¿Qué tal? Buenos días, estimados colegiados, miembros del Consejo Directivo Nacional 2022-2023. En esta ocasión tenemos el placer de contar con una personalidad, el ingeniero Carlos Morales Gil, en esta sección del orgullo de ser colegiado. Ingeniero, buenos días y de antemano muchas gracias por poder recibirnos para atender esta entrevista. No, muy buenos días, Tocayo. Sean muy bienvenidos aquí a su casa. Muchísimas gracias, ingeniero. Poder contribuir poniendo un poco de nuestra parte para que como colegiados podamos conocernos y podamos saber cómo han hecho nuestras trayectorias, de nuestros sueños y que podamos compartirlos con todos. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, usted fue, en primer lugar, pues, expresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, fue Premio Nacional de Ingeniería Petrolera. También en su momento tuvo la oportunidad de ocupar pues un importante lapso de tiempo la Dirección General de Premios de Exploración y Producción, y bueno, pues ahora una nueva etapa en la iniciativa privada, que bueno, iremos ahondando, ingeniero, pero toda gran historia, ingeniero, se va construyendo en un inicio. Quisiera que por favor nos pudiera comentar cómo fueron sus inicios, sus primeros años de infancia y de dónde es usted originario. Sí. Yo soy originario de un lugar pequeño, o que en aquel entonces era pequeño, una población que se llama Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, muy cerca de Saltillo, que es la capital del estado. Pero ahí en Ramos yo siempre tengo mucha satisfacción de decir que era nuestra aldea, era el concepto de aldea. Teníamos todo ahí, teníamos nuestro cine, teníamos nuestra cafetería, teníamos nuestro billar, y los adultos tenían muchas cantinas en cada esquina, pero para nosotros los niños pues, éramos los reyes de la calle. No había mayor riesgo. Creo que todo el mundo se sabía y todo el mundo nos conocíamos en el pueblo. Entonces vivíamos con mis padres muy cerca de ahí del centro del pueblo, así que, y todos los amigos vivían ahí también en el centro del pueblo. Entonces caminamos un par de cuadras y ya estábamos en donde queríamos ir. No había más. Y teníamos la oportunidad también de salir muy fácilmente al campo. Decían allá la labor, que era donde se cultivaban verduras y en alguna ocasión también también en esa época se cultivaba también la uva. Entonces sí tuvimos la oportunidad de vivir todos esos temas. Mi padre, que afortunadamente nos enseñó un poco también de agricultura, y eso sigue siendo todavía uno de mis gustos que tengo para hacer. No, qué bueno. Sí. Entonces eso era en la escuela, había dos escuelas ahí en el pueblo, dos escuelas primarias. No había secundaria ni obviamente ni preparatoria. Entonces pues estudiaba uno la primaria ahí y luego nos íbamos a estudiar la secundaria a Saltillo. Entonces, y viajábamos todos los días de ahí de Ramos a Saltillo, que en aquella época el camión hacía media hora, y bueno, pues era también todos los que iban en el camión, todos los conocidos, era comunitario todo. Entonces, yo guardo muchos recuerdos en muchas de esa época. Qué bien, Miguel. ¿Y cómo fue esta transición? Digo, al estar en un estado como lo es Coahuila, pues uno pensaría que no es un estado típicamente petrolero,
¿Cómo fue que nació esta inquietud por la ingeniería petrolera? ¿Qué lo motivó a decidirse a estudiar la carrera de ingeniería petrolera? Sí, hubo dos circunstancias que yo recuerdo con mucha precisión. Una fue que siempre veía yo que a una de las casas allí en el pueblo llegaba a veces los fines de semana, un domingo, ¿verdad? Llegaba una camioneta que tenía el letrero de Pemex. Y ese fue mi primer gancho. Yo no sabía quién era, no sabía quién era la camioneta, pero era una persona que obviamente trabajaba en Pemex y que traía su camioneta. Y eso me llamaba a mí mucho la atención. Un segundo que también fue muy definitivo fue que una prima mía se casó con un ingeniero petrolero que trabajaba en Reynosa y era originario de Saltillo, y es originario de Saltillo. Y bueno, una vez que ya se casaron, tuve la oportunidad yo de acompañarlo a él. En aquella época se podía, no había tantas restricciones como las hay hoy, y creo que está bien que las haya, pero tuve la oportunidad de visitar con él algunos equipos de perforación ahí en el norte de México, en la zona de Reynosa. Entonces, ahí, digamos que reafirmé mi deseo de ser petrolero. Después nunca me dediqué a la perforación, siempre hice otras cosas, pero de eso pues platicaremos más adelante. Recuerdo también que había una persona, ahí un amigo de mi padre, que siempre me decía, ¿qué vas a hacer allá? ¿Qué vas a hacer estudiar eso? Me decía, vete aquí a la gasolinera. Dice, y ahí vas a aprender todo lo que se necesita saber de petróleo. Digo, ahí Cupido, que era el que despachaba la bomba, digo, él te enseña todo lo que tienes que saber de petróleo, no tienes que ir a hacer allá. Pero yo estaba ya entercado, y pues bueno, seguimos ese camino. Qué bien, ingeniero. Y de esa parte, cuando ya comienza esto de llamarle la atención, ¿cómo es el salto para ya comenzar de manera formal sus estudios como ingeniero petrolero? Pues recién que terminé la preparatoria, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ir con un amigo que tenía familia acá en México, pues, de venir a ver cómo estaba el tema, qué requisitos tenía la universidad para ingresar. En aquella época todavía había diferencias en el calendario. Aquí había lo que le llaman el calendario A, en el norte era el calendario B, de tal manera que nosotros terminábamos en junio allá, y acá iniciaban los cursos hasta enero, febrero del siguiente año. Entonces, pero esos 6 meses me sirvieron a mí mucho para prepararme, para presentar el examen de admisión acá de la universidad, y luego pues ya, digamos, preparar las cosas. Para mí me conseguimos conseguir dónde vivir también. Aquí en México había una familia que había vivido allá en un pueblo, que había estado encargado de telégrafo ahí, y después lo habían movido para acá, para México, y los volvimos a contactar a ellos, y con ellos llegué a vivir durante pues, toda la carrera, estuve viviendo con ellos. ¿Cómo fue ese proceso de separarse de su familia? ¿Por dónde, en qué rumbos usted residía en ese tiempo? Sí, una de las cosas que también recuerdo que mi padre fue de las pocas recomendaciones que me hizo mi padre, porque él falleció al siguiente año. Pero una de las recomendaciones sobre las cosas que me señaló, que me dijo, nomás, si ya decidiste estudiar eso, nomás te voy a decir una cosa. Digo, aquí en Ramos no vas a poder ejercer una carrera. Aquí no hay. Lo que bien comentabas hace un ratito, era un hecho, ¿verdad? Coahuila
un estado petrolero. Después hubo algunas exploraciones y alguna producción sí, de gas principalmente, pero en esa época Coahuila no producía prácticamente nada. Entonces, ese fue uno de los señalamientos que me hizo mi padre. Es decir, pues no vas a trabajar aquí. Pero pues, yo estaba ya muy convencido de que eso era lo que quería, de que la ingeniería petrolera pues me ofrecía un campo donde podía desarrollarme y que me iba a generar satisfacción. Yo estaba seguro de eso en esa época. Entonces, pues como dicen, sí, había regresos más o menos frecuentes cada que había vacaciones acá en la UNAM, y nunca he perdido yo las raíces. Eso es algo muy importante. Hasta la fecha sigo yendo allá a mi pueblo con bastante frecuencia, cada vez que puedo. Me echo la vuelta. Como dicen, uno se viene, pero deja un vigüero. Perfecto. Cuando usted entonces ya está como estudiante, ¿cómo recuerda usted su proceso? ¿Con sus compañeros? ¿Ejercía algún deporte o practicaba algún deporte? ¿Qué era lo que le gustaba realizar en esas épocas? Sí, al principio, los primeros años, ya ves que acá en la universidad los primeros semestres son como dicen, el área común, el tronco común, en el anexo de ingeniería. Pues ahí no conocía yo todavía a mucha gente que fuera a estudiar ingeniería petrolera. La mayor parte de los compañeros eran o civiles o mecánicos, y eran con los que íbamos en los grupos, ¿verdad? Pero poco a poco eso se fue decantando. Ya para el tercer trimestre ya empezábamos a tomar materias de especialidad y ya nos empezamos a conocer los que teníamos la inclinación por la ingeniería petrolera. En esa época, también en los primeros semestres, había compañeros con los que conviví yo también bastante en las prácticas de topografía que íbamos a hacer a las colonias de aquí del Distrito Federal. Y bueno, pues eso también nos generaba, digamos, empatía de todos los que convivíamos en las carreras en los primeros años. Era un poco complicado porque el generar relaciones de amistad más estrechas, porque pues, un semestre estabas con unos y el siguiente semestre ya era con gente totalmente distinta. Entonces sí se hacía, no era fácil, pero siempre en cada semestre ibas identificando con algunos compañeros con los que podías convivir. Había en algunas ocasiones que encontrabas con gente muy amable, ¿verdad? Que te invitaban a su casa, que pues, ellos vivían con sus familias aquí en la ciudad, y bueno, pues eso nos permitía también ir generando ciertas amistades. Algunos de ellos los sigo todavía frecuentando. No había así un deporte, digamos, formal, no había, pero sí llegaba yo a practicar algo de fútbol, cascarita de fútbol. Eso era lo más que cascarita de fútbol. Y lo hacíamos pues, en los espacios que teníamos entre materia, entre clase y clase, ¿verdad? Eso es lo que hacíamos. Básicamente no había más. De hecho, yo creo que practico más deporte hoy que en esa época. Muy bien. En ese proceso, justamente, ya cuando comienza ya a adentrarse ya en sus materias, ahora posterior a este proceso en el anexo, pues usted me comentó que al principio comenzó a conocer los equipos de perforación, y ya cuando comienza a ver esa parte de todas sus materias de ingeniería aplicada, ¿qué fue lo que le llamó la atención? Y sobre todo, ingeniero, ¿quiénes fueron los profesores que a usted le marcaron en esa época como estudiante que haya decidido justamente tomar un camino profesional? Sí, la primera materia que yo llevé
relacionada con petróleo, directamente relacionada con el petróleo, porque las matemáticas también lo están, pero fue físico-química de los hidrocarburos, que la impartía el ingeniero Nahum de la Garza. Él no estaba en la industria petrolera, era una persona que había estudiado ingeniero petrolero, pero que se había dedicado a la parte de sistemas. Entonces y le había ido muy bien en esa, en esa actividad. Entonces, pero él fue el primero de los maestros que yo tuve de ingeniería, relacionados con la ingeniería petrolera. En perforación, que era toda una institución, también el ingeniero Francisco Manso, el otro ingeniero que nos dio perforación, el ingeniero Joffre, Maximiliano Joffre, también todos ellos, unas instituciones. El ingeniero Manso era el subdirector de producción primaria de Pemex. Entonces eso pues para nosotros era algo muy importante, ¿verdad? O sea, que una persona de ese calibre, con esa calidad moral que él tenía, se diera tiempo para enseñarnos, y nos enseñaba cosas muy, no solo de las materias, no solo de perforación en este caso, nos enseñaba cosas que luego iban a ser, nos enseñaba sus zapatos con agujeros. Decía, si ustedes piensan que se van a hacer ricos aquí, están equivocados. Entonces eso yo creo que es algo muy importante, son enseñanzas muy importantes, son frases, momentos muy efímeros, pero sin duda que le dejan a uno huella, y que le enseñan a uno cómo debe conducirse. Entonces esos fueron los primeros maestros de esas materias. Luego en la parte de yacimientos, los maestros que yo tuve, ¿verdad?, fueron el ingeniero José Gómez Salinas, que también tuvo una institución, y que nos hacía sufrir muchísimo, porque sus exámenes eran siempre capciosos, o sea, no había reglas claras, aparte que era una materia que ya requería pues, de aplicaciones pues, matemáticas, ya más sofisticadas, digamos, y eso lo hacía muy retador y muy interesante, ¿verdad? Luego el ingeniero Bencochea, Francisco Bencochea, también era otro maestro de yacimientos, el ingeniero Eduardo Loreto, que también usaba recuperación secundaria en esa época. Entonces fue muy rico esa parte de poder tener a esas personas enfrente de ti en el aula, y poder captarles todas estas cosas. En la parte de producción, el ingeniero Arriola, Oscar Arriola, el ingeniero Osama Iscuel, que nos daba el transporte de hidrocarburos, que era un español, origen español muy simpático, ¿verdad? Que me tocó llevar con él en 1975, y siempre nos decía que tenía mucha, convencimiento republicano de allá de España, y siempre nos decía que ya tenía la champán en el refrigerador esperando un golpe de Franco. Era algo que son de las cosas que uno iba captando, pues de la forma de ser de las personas, que yo creo que eso es, aparte de la ciencia, aparte de la materia, pues yo creo que eso es algo, el captar sus valores morales, sus ideologías, en alguna manera, siempre ha sido muy importante y fundamental para lo que uno después quiere hacer. También recuerdo al ingeniero Eduardo Barrueta, que también nos daba producción, sistemas artificiales de producción, y luego nos daba también en la parte de economía del petróleo el ingeniero Napoleón, que nos daba economía
economía y mecánica de fluidos, en fin, y luego había una serie de materias en la facultad que también formaban parte muy importante del currículum. Por ejemplo, el ingeniero Eduardo Cervera, que nos daba industria petrolera mexicana, o el ingeniero Norberto Domínguez, que nos daba introducción a la ingeniería, y algunas otras materias relacionadas con la administración, con el laboratorio de yacimientos que nos impartían entre el ingeniero Celestino Pérez Rosales y el ingeniero Villamar. Entonces todos ellos sin duda pues dejaron una huella muy importante en nuestra formación, ¿verdad? Entonces, y luego pues había otras materias que no estaban enfocadas exactamente al petróleo. Había una de recursos y necesidades de México, también que era una materia que, muy taquillera, porque el maestro que daba esa clase era el decano de la facultad, y Torres H., Marco Aurelio Torres H., y la hacía muy amena la materia. Pues eran cursos que se llenaban de gente para poder, captar las enseñanzas de estos grandes ingenieros que nos enseñaron, ¿verdad? Un ingeniero también que en mí marcó una huella muy importante, porque fue mi mentor durante casi toda mi carrera, que nos daba investigación de operaciones, que fue el ingeniero Antonio. Entonces, a quien le guardo mucho respeto y muy buenos recuerdos. Ingeniero, pues prácticamente nos acaba de dar una cátedra de los grandes históricos de lo que ha sido la industria petrolera mexicana, ¿no? Varios de ellos incluso colaboraron de cerca en el colegio, fueron expresidentes, y se explica de alguna forma justamente la formación a partir de estos grandes hombres, ¿no? que posterior a lo que fue la parte de la expropiación petrolera les tocó justamente reanimar todo lo que es la parte de la producción, las enseñanzas. Ellos vivieron pues muy de cerca todo este proceso de reactivación y ese espíritu nacionalista, de trabajo, de vocación sobre todo. Es como uno explica, ¿no? Justamente este desarrollo profesional que usted ha tenido, ingeniero, ¿no? Posteriormente, ¿cómo es ya su proceso de incorporación a la vida laboral, amigo? ¿Cómo fueron sus primeros años? Sí, yo creo que sí, me gustaría mencionar un tema que todavía en la facultad, que durante los primeros 3 años y medio prácticamente, pues el enfoque era a la actividad académica, ¿verdad? A tomar clases, a prepararse a estudiar, a prepararse para los exámenes, a presentar los exámenes. Pero por ahí del tercer año, después de haber estado suspendido durante varios años en la facultad, reanudaron lo que le llamaban las elecciones para consejeros alumnos, que desde el conflicto del 68 habían estado suspendidas, y en ese año, que fue por ahí del 75, también se reanudaron. Y ahí los compañeros de ingeniería petrolera tuvieron también elegirme como su representante, y luego en las elecciones de toda la facultad, yo junto con otro compañero resultamos designados o electos, elegidos como consejeros alumnos. Y eso también me enseñó a mí mucho, porque participar en los consejos de la facultad, el emitir opiniones sobre los planes de estudio, sobre una forma en cómo se estaba conduciendo la facultad desde el punto de vista de los alumnos, pues fue muy fructífero también para mí. Entonces, eso es un detalle
que también quisiera compartir. Ya entrando al otro tema que me comentas, mi primer trabajo también me dio la oportunidad de ir a trabajar al Instituto Mexicano de Petróleo con el ingeniero Caricochea y el ingeniero Aconcha. Con ellos dos fue que fueron antes de terminar la carrera. Yo ingresé al instituto como laboratorista y así estuve 2 años ahí en el instituto como laboratorista. Después trabajé mi tesis con ellos mismos. Ellos fueron mis iguales en el examen profesional. Me escuché con el ingeniero Cervera. Una vez que terminé, que concluyó mi tesis inicial profesional, hubo la oportunidad de salir a estudiar al extranjero. Entonces, ellos me ayudaron también, me apoyaron para conseguir una beca que otorgaba el Instituto Mexicano de Petróleo, que estaba el subdirector de explotación, Ingeniería Luna, también anduvo en algo que venía desde la expropiación, desde la época de expropiación, y ellos me ayudaron muchísimo para que yo pudiera irme a estudiar la maestría, que fue prácticamente a los pocos meses de haber concluido, digamos, el examen profesional. Ingeniero, fue un cambio radical justamente ir a Stanford a estudiar la maestría. ¿Y cuáles fueron los retos que usted en ese momento tuvo que afrontar como recién egresado, ¿no? Y también es un cambio de paradigma completamente distinto, el sistema de enseñanza, hasta la misma forma de convivencia, ¿no?, con los compañeros. ¿Cuáles fueron los primeros retos que comenzó a afrontar cuando llegó y cómo fue su experiencia en ese etapa? Sí, tenía sin duda su complejidad, para empezar con el idioma, porque yo había estudiado algo de inglés, pero nunca había pasado del primer nivel. Siempre que volvía otra vez a retomar la iniciativa de estudiar inglés, siempre era otra vez empezar con el nivel 1. Y eso ya lo había hecho varias veces desde mi época de secundaria, allá en Saltillo, que en los veranos había tomado algunos cursos de inglés, y en el instituto y en la facultad también, en la facultad de ingeniería, porque ya llevar el primer nivel, y luego en el instituto nos daban unas clases también en el primer nivel. Entonces nunca había pasado de ahí. Entonces eso significaba, para empezar, un reto. A mí, para ingresar allá a Stanford, creo que nada, algo que tomaban muy en cuenta el sistema de admisiones de la universidad era las recomendaciones que uno tenía. Y ahí yo corrí con una suerte enorme, porque las recomendaciones que yo llevaba eran de 3 egresados en la universidad que habían terminado su doctorado recientemente, en esa época, y que tuvieron la amabilidad de extenderme sus cartas de recomendación, que eran el doctor R5, el doctor Samaniego y el doctor Jesús Rivera. Entonces, ellos son, de alguna manera, fue otro elemento que contribuyó mucho a que yo pudiera ir. La llegada, pues siempre con la ilusión, ¿verdad? Con la ilusión de cumplir un sueño, de sacar la maestría. El sistema, un sistema bastante más competitivo que tenía, que estaba uno acostumbrado aquí en México. De hecho, pues es algo que nos caracteriza. Los mexicanos no somos muy, tratamos de ser amigables, tratamos de generar un ambiente de armonía, ¿verdad?, entre los compañeros. Y allá no, allá los compañeros son competidores, ¿verdad?, fundamentalmente. Así es como lo ven ellos.
y yo creo que nos siguen viendo igual hoy en día como se veía en esa época. En la llegada yo recuerdo también con cariño, ¿verdad? Que pues llegar y no tener dónde vivir, ahí me ayudó mucho también un compañero que ya estaba estudiando ya su doctorado en ese momento, que era el doctor Juan Berlanca, que me facilitó el llegar a su departamento durante unos días, en lo que yo encontraba donde ubicarme. Y luego pues empezar a llevar las materias. Uno de los requisitos que pusieron obviamente era que entendiera mejor el inglés. Entonces primero llevé varias materias relacionadas con el idioma para entender un poco mejor las matemáticas y las primeras clases que iba yo de ingeniería de gas. De matemáticas, recuerdo, había maestros pues que uno los veía también como planeta, la gente que había escrito libros, que tenía libros publicados y que eran libros que se iban por el mundo. Reynolds era un ingeniero que usaba matemáticas, luego ingeniería de gas y de cimientos de gas, que llevados con el doctor Standing, que sus correlaciones de fluidos eran famosas, entonces todo el mundo las usaba. Entonces llevar con ellos pues era una impresión bastante fuerte, ¿verdad? Entonces esa fue, digamos, la entrada, y luego recibir las primeras calificaciones. Las primeras calificaciones daban ganas de regresarse. Entonces, porque sí, efectivamente, llegó un momento en que los primeros resultados que nos dieron en el curso de matemáticas pues eran desastrosos para mí, ¿verdad? Y como yo lo pedía de acuerdo a cómo se llevaba el sistema de calificaciones acá. Y entonces les propuse, o me propuse más bien a mí, que pues ya yo creo que esta materia no puedo seguirla llevando, así que me voy a tener que dar de baja. Me voy a dar de baja para no llegar al final y salir totalmente reprobado. Y iba yo caminando a la oficina, de hecho, de altas y bajas, y me encontré un compañero que era norteamericano, pero de origen boliviano, y hablaba español. Y me dice, ¿qué onda? ¿A dónde vas? Dice, voy a darle de baja. ¿Qué te vas a dar de baja? Dije, en feria. Le dije, saqué 45 del examen. Pues eso no es malo. La media fue menos que eso. Dijo, y así te van a calificar. Se conforme a la media del grupo. Así que no te tranquilo. No te aceleres. Pero también mi falta de entendimiento pues, del idioma también. Entonces eso fue, digamos, los primeros, yo vivía los primeros meses, vivía fuera de la universidad, entonces pues había que ir, el medio de transporte ya era bicicleta, sigue siendo todavía, pues es un campus que yo luego, yo creo que es más bonitos campus que hay en Estados Unidos, que en la universidad un clima también privilegiado, entonces fue muy satisfactorio y se sentía uno muy emocionado cada vez que iba uno en la bicicleta solo, regresando una noche después de las clases allá a la casa donde vivía, pues sentía mucha pues emoción y muchos deseos de seguir en eso, pero que no te venzan las Y yo creo, ingeniero, que eso justamente va forjando un carácter de superación, ¿no? y
y de ir buscando nuevas oportunidades justamente de superación personal, ¿no? Porque este tipo de procesos son complicados en un inicio y ya posteriormente, bueno, pues uno va tomando el camino correcto, ¿no? Para ir entendiendo cómo funcionan las cosas y abrirse más hacia el conocimiento, ¿no? Hacia ese nuevo conocimiento. Sí, sí, seguro. Ingeniero, entonces entendemos que esta parte justamente de la maestría, pues, conllevó retos. Yo creo que fue una etapa muy satisfactoria en esta parte de su vida. Y posteriormente, ¿cómo fue su regreso a México, ingeniero? Sí. Primero, déjame comentarte que o sea, yo llevaba el objetivo primordial de la maestría de ingeniería petrolera. Ya estando allá, ya estando en la maestría y ya habiéndole agarrado la forma al estilo de las universidades de allá, también decidí ir un poco más allá y empecé a llevar materias que yo sentía que me hacían falta para seguir, digamos, para tener una carrera, para tener un plan de carrera, y vieran materias, por ejemplo, de economía, de investigación de operaciones, de teoría de decisiones, de contabilidad, ¿verdad? Que luego no lleva nunca, luego se enfrenta a cosas en las que lo necesita uno, estadística, en fin, materias. Entonces yo completé un grado también allá que se denominó, no se denomina todavía, el ingeniero, pues que es un grado, digamos, que requería un poco el doble de créditos que de la maestría. Entonces, pues eso también era muy importante. Allá en Stanford sí se prestaba mucho para hacer reporte también. Pues también, o sea, ahí sí hice un poco más de reporte tratando con los amigos. Básicamente era eso, algo de un poco de natación y tenis, en fin, se prestaba mucho el ambiente de la universidad para dedicarle tiempos muy específicos, ¿verdad? O sea, no nos distraían digamos, el estudio que se demandaba pues el 100%, y eso nos daba, digamos, también la posibilidad de hacer otra cosa, de echar fuera el estrés de las materias. Ya regresando a México, yo regresé a México en el 78, a fines del 78. Pues regresé con la idea de incorporarme al instituto. En ese momento fue un momento crucial aquí en México. Esos años. Se había descubierto ya Cantarell, y Pemex estaba en un proceso de reestructuración. También muy fuerte, muy importante. Entonces, algunos de los ingenieros que estaban en el instituto, con los que yo había colaborado, muchos de ellos, en realidad, eran, que así se acostumbraba en esa época, así se vio, ellos en realidad eran empleados de Pemex y estaban comisionados, decían, entonces muchos de ellos estaban regresando a Pemex, como parte de esta estructura que se estaba llevando a cabo. Y ellos me invitaron a colaborar con ellos también en Pemex. Al principio no estaba sencillo porque las estructuras no estaban preparadas, no había plazas, no había plazas donde contratar. Entonces, pero finalmente, después de algunos meses, lograron encontrar la forma de incorporarnos a Pemex, a mí y a otros compañeros.
Entonces, de esa manera ingresamos laborando como dicen, por servicios profesionales. Esa fue la forma como primeramente ingresé yo a Petróleos Mexicanos. Entonces, eso nos dio la oportunidad de empezar a colaborar con ellos. Estaba muy incipiente, estaba arrancando el desarrollo de Cantarell. Había descubrimientos con mucha frecuencia. En mayo yo ingresé a Petróleos Mexicanos en mayo del 79 y en junio, si vamos de acuerdo, el 11 de junio, fue el primer aceite de Cantarell. Entonces, fue también en ese mismo mes, en junio, también ocurre el accidente de Iztoc. Entonces, era un ambiente pues, en el que bueno, yo en realidad no teníamos una participación directa en esos temas, sobre todo en el control que se llevó a cabo del Iztoc, pero sí mis jefes sí estaban muy metidos en eso. Yo me acuñé, yo voy a escuchar mucho en esos eventos, que pues, generaron también una serie de experiencias, yo creo, para la industria aquí en México, cómo, digamos, evitar ese tipo de accidentes y cómo contrarrestarlos. Entonces esa fue, ya después, pues, así estuvimos. A mí tuve la fortuna de que inmediatamente, casi hablando, nos dieron algunos cursos de simulación de yacimientos, que yo nunca había llevado un curso de simulación de yacimientos. Me maestría, de hecho, en el programa que tenía allá en la Universidad de Stanford no había la materia de simulación de yacimientos. Pero sí tenía, entre todo lo que llevaba uno, pues adquiría uno las bases analíticas, digamos, que eso es lo que yo hasta la fecha busco con mucha, digamos, con una cualidad importante de las personas, ya para el ejercicio de la carrera, es la capacidad analítica. Entonces, se contrató en esa época un simulador voz que se llamaba el Blackwell Simulation System, que era de una compañía de la Scientific Software. Y con eso empezamos a simular Cantarell. Y rápido empezamos a dar resultados, los primeros resultados, porque los primeros pozos de Cantarell se estaban terminando en la cima del yacimiento. Y pues sí nos empezamos a percatar que pronto iba a haber liberación de gas a esa profundidad y que los pozos, en lugar de producir petróleo, pues iban a ser productores de gas, y que además no convenía sacar el gas. Entonces había ahí, digamos, una serie de propuestas que se hacían de una tendencia a otra, de yacimientos a los desarrolladores, a los de la gente de desarrollo, de profundizar los pozos, y de ver cómo se iba a administrar la presión, etc. Entonces eso fue para mí muy enriquecedor, muchísimo, porque así estuve con esa actividad, estuve en mis siguientes 7 años, simulando a Cantarell, vigilando todos los días de allá de Carmen, me pasaban los datos de presión que se habían tomado en los pozos, luego las pruebas de presión, las transitorias, los windows, empezaron a aparecer las ondas de alta resolución que no había antes. Antes las presiones se tomaban solamente puntuales, era lo que se llamaba la alterada.
y bueno, pues eso hacía mucho más rico el análisis que se tenía que hacer con el campo, ¿verdad? Que pues bueno, pues, ha sido el segundo descubrimiento de la Andorra. Entonces esa fue, digamos, mi incorporación acá, digamos, a la actividad aquí en México y a la universidad también. Doctor Cinco y el doctor Samaniego, Jesús Rivera, ya ellos estaban ahí en la universidad y tal. Entonces empecé a dar clases ahí de físico-química en el posgrado en la universidad. Eso fue, digamos, así yo regresé aquí después de la maestría. Justamente esta etapa de transición en donde la simulación de yacimientos comienza a incorporarse dentro del desarrollo de los campos en medio, marca un hito muy importante justamente para el tema de la administración integral del yacimiento. Tener información precisamente para poder tomar las acciones pertinentes para mejorar el desarrollo de los campos y en especial a usted que le tocó justamente el desarrollo de un campo de tal magnitud como fue en su momento Cantarell, que permitió pues un incremento muy sustantivo de lo que fue el Producto Interno Bruto, el desarrollo también de la compañía de Pemex, y que también bueno, pues permitió justamente también la incorporación de mayor personal, tener mayores capacidades para poder tomar información y esa parte, esa transición justamente que podríamos incluso llamar de lo analógico ya hacia la parte de incorporación del cómputo, pues es una parte sustantiva justamente de lo que ahora nos compete en lo que es el desarrollo de los campos, ¿no? Y qué bueno conocer justamente esta parte, cómo se fue desarrollando Cantarell en su momento, que las experiencias que se fueron teniendo pues permitieron en un momento dado llevar a un desarrollo mucho más estudiado y bueno, que esto permitirá ir recuperando mayores volúmenes de aceite como es hasta el momento, ¿no? Posterior a esta etapa, ingeniero, que bueno, ya regresa de la maestría, comienza en esta parte de yacimientos, ¿qué otros puestos fue ocupando antes de este gran puesto que usted ocupó? ¿Cómo fue esta parte de su desarrollo profesional, digamos, en la parte técnica, ¿no? Ya viene una parte gerencial, pero la parte técnica, ¿qué otros estudios fue realizando en este proceso? Sí, yo durante, digamos, después como a los 7 años de haber, digamos, que estaba yo llevando a cabo estas actividades de Cantarell, que eran muy enriquecedoras, muy enriquecedoras, porque sentías tú que lo que hacías servía para que las personas que estaban arriba pudieran tomar decisiones. Yo creo que eso para mí fue fundamental y nos permitían, digamos, prepararnos. Había espíritu realmente de equipo ahí, ¿verdad? Por ejemplo, yo aprendí mucho del tema de registros físicos a 2 personas que estaban ahí en el área de desarrollo del campus, ellos fueron los que me enseñaron la información de presiones, de toda la operación desde el punto de vista de yacimientos que se llevaba en el campo. Allá el ingeniero Orville Brandt, que era el representante, digamos, superintendente primero en esa época de yacimientos allá en Ciudad de Cabo. Entonces, pues teníamos mucha comunicación y ellos nos alimentaban con información y nosotros pues tratábamos de dar los resultados que el simulado nos arrojaba. Se requería también algo digamos, de capacidades físicas, debo decir, en esa época, porque todos estos simuladores no podían correr, o más bien se requerían computadoras enormes para poder correr los simuladores. O sea, no corrían como hoy se corre en una estación de trabajo que tiene uno ahí en el escritorio.
No era la computadora, teníamos que ir a correrlo a la computadora del Instituto Mexicano de Petróleo. Y esa pues, era una computadora que ocupaba barco enorme, y con tarjetas, usábamos tarjetas todavía, las primeras días con tarjeta, no había terminales. Y luego ya se introdujeron en poco tiempo, se introdujeron las terminales pero lo que sí es que los listados que salían como resultado de las corridas eran paquetes así de hojas, que el problema era cargarlas. Y luego pues, empezar a analizarlas y sacarle ahí cómo se iban comportando. Era muy importante porque ahí nos daba cómo se iba comportando cada pozo, cómo se iba a comportar cada pozo en el futuro, cómo se iban a comportar las saturaciones, cómo se iban a comportar de gas, de agua, de crudo, ¿verdad? Cómo iban a ir, variando. Entonces eso para mí fue una enseñanza muy fuerte. Pero a los 7 años también yo sentía que pues, prácticamente éramos sindicalizados, estábamos sindicalizados y no veía yo el poder tener acceso digamos, a condiciones que tenían compañeros que eran de confianza. Y entonces me salió una oportunidad ahí que decidí aprovechar, fuera de hacer cosas totalmente distintas. Esta oportunidad era en una empresa naviera, pero que tenía un negocio específico de almacenamiento de líquidos. Y de todo tipo de líquidos. Entonces eso de alguna manera también me abrió un panorama pues, de ver cómo se manejaban otras industrias, qué productos usaban, la industria química, por ejemplo, o la industria del jabón, la industria de los aceites comestibles. Entonces era muy variado porque se recibían, recibíamos ahí en la terminal que existía ahí en Veracruz y en Santa Cruz, todos estos productos que venían de importación. Mucho aceite comestible, sobre todo, era la parte más importante del negocio. Aceite comestible que venía de Argentina, que venía de Canadá. Entonces, eso pues, también me dio a mí la perspectiva de un poco más de negocio, de lo que era mi negocio, de los estados de resultados, las balanzas de empresa, etcétera, un poco el manejo de gente, el mantenimiento de las instalaciones, que yo no había tenido nada de eso, la construcción. Entonces eso me dio un panorama también diferente. Y así estuve allí 3 años, y después de los cuales volví a hacer contacto con la gente de Pemex, y me invitaron a irme a la universidad, a tiempo completo. Y ahí me encargaban en esa época en hacerme cargo de la administración de la maestría del colegio. Los maestros seguían siendo los que ya comentábamos, él, Samaniego, Rivera, Pachito Sánchez Redondo, en fin, Horacio Zúñiga, todos ellos eran los maestros de la maestría. Y yo de alguna manera coordinaba la administración de la carrera y daba una clase también. En esa época, la clase que me tocó dar era suerte. Entonces, con eso, así regresé yo a Pemex, comisionado
Y a poco tiempo se vino otra reestructura de Pemex, quizá la más profunda que se ha dado hasta hoy, al menos desde mi punto de vista, que fue la división de las subsidiarias. La formación, la constitución de Pemex, exploración y producción, que tocó precisamente siendo primer director, Luis María. Y en en esa reestructuración nos mandaron, o sea, me pidieron que regresara a Pemex al área una área que se estaba formando nueva, que era de computación aplicada en la parte de producción, que incluía yacimientos, ¿verdad? Vamos más la operación. En esa época, creo que algo muy importante es que no había computadoras. Y entonces uno de los retos, el primer reto era pues equipar a la empresa, o sea, computarizarla, si se puede decir de esa manera. Entonces eso, la posibilidad de hacer esto era en Villahermosa, en la región sur. Ahí me tocó con el doctor y la en esa área con el doctor que era el gerente de producción, Diego Morales. Y en ese esfuerzo, pues empezamos a ver pues, el equipamiento, ¿verdad? O sea, yo llegué a Villahermosa y en realidad lo que teníamos en toda la gerencia de producción era una computadora, una PC, de escritorio. Y a partir de ahí empezamos, se vinieron cambios a poco tiempo allá en Villahermosa, y hubo un momento en que esos cambios generaron un hueco en la parte de administración de yacimientos. Entonces Guillermo Domínguez me dio la oportunidad de iniciar su gerencia de administración de yacimientos, que englobaba no solo la parte de yacimientos, sino ya incorporaba, ese fue uno de los cambios importantes, englobaba la parte de operación, de las operaciones. Antes de eso, una de las quejas que había mucho, en general en la industria, pero sin duda aquí en México, era que la gente de otra vez se portó como gente que cuida muchísimo, que nos enseñaron, o que me enseñaron a mí. En el primer amigo Armando Pérez, que era una persona que había estado toda su vida ahí en la región, en producción, en operación. Él me enseñó muchísimo de todo, cómo se hacía, cómo se llevaban a cabo las operaciones. Entonces eso fue, digamos, una siguiente etapa. Y ahí empezamos en Villahermosa tuvimos un libro, 11 años, que fueron también muy fructíferos, de mucho aprendizaje. Eso todo ese tiempo. Y justamente yo creo que esta parte de tener la interacción cercana con estas áreas que ahora ya eran nuevas para usted en su momento, como lo que era la parte de producción, yo creo que también le permitió a usted justamente tener una visión integral de todo lo que era la parte de la cadena de valor energético. Y yo creo que eso también, justo junto con las enseñanzas que nos comenta, abrieron completamente esta parte del programa. Y yo creo que es a donde viene justo la coyuntura del cambio de ingeniero Carlos Morales como la parte técnica, y viene este salto justamente hacia lo que es la parte gerencial, ¿no? de manejo, ¿no? De toma de decisiones que ahora, bueno, entendemos justamente con la preparación que usted en su momento tuvo cuando hizo la maestría con estos créditos adicionales, pues también en conjunto con estas experiencias le permitió ir abriendo este camino nuevo, ¿no? hacia lo que es la convivencia.
Ingeniero, ¿cuál fue ese hito justamente que lo fue encaminando ya hacia la parte gerencial? Y si nos puede contando cómo fue el salto que lo llevó en su momento a la Dirección General de Pemex Exploración y Producción. Sí, sin duda, pues esos, como comentaba yo, esos años ahí en Villahermosa fueron muy fructíferos, ¿verdad? Hubo un momento en que cuando se identificó en los 90s, la necesidad de incrementar la producción de gas y se puso en marcha el proyecto Burgos, o se reactivó, dicho, no se puso en marcha ya el proyecto que venía en marcha, pero se reactivó el proyecto Burgos con mucha más intensidad. Hubo un momento en que yo fui también seleccionado para ir a colaborar en el proyecto Burgos, cosa que me duró un día. Nomás fue presentación y despedir el mismo día, porque se dio una situación en Hermosa otra vez, una situación de capacidad de mi jefe, que era gerente de producción, y ya no dejaron que me moviera de allá de Villahermosa. Entonces ahí seguí en Villahermosa otro tiempo. Vinieron nuevos cambios al final digamos, de la administración precisamente como presidente de Liceo Salinas o director del computador Rojas, y en esos cambios salió el ingeniero Domínguez como gobierno también de gerente a Ciudad del Carmen, llegó el ingeniero Marco Antonio Maldonado allá a Villahermosa como gerente de producción, luego sale el ingeniero Maldonado de Villahermosa y llega el ingeniero Héctor Leiva como gerente de producción, y así estuvimos hasta el cierre del 94. Y a principios del 95, ya con la entrada del nuevo gobierno, se designan al ingeniero Leiva, su director de la región sur, y a mí me promueven también a gerente de producción. Entonces, pues así es como se dio ese paso de como gerente de producción. Estuve un tiempo también ahí también con mucho aprendizaje, con temas que no son necesariamente técnicos, o que sí tienen, por ejemplo, el tema de las afectaciones a la población, temas que sí tienen una raíz técnica muy importante, pero que tienen consecuencias lamentables, como los accidentes. Entonces, tener esa parte que es muy indeseable, pero es muy formativa. Entonces, pues a eso también había que, ya por parte de la gerencia, ya tenía bastante actividad en esos temas, porque era de alguna manera, pues la producción tenía las dos cosas. O sea, tenías que producir, sí, pero tenías que hacerlo respetando a la gente, atendiendo los conflictos sociales, y también pues, los accidentes que se daban, pues, atenderlos y evitarlos primero, y luego si se llegaban a dar, pues atender las consecuencias. Entonces eso también fue una parte muy importante. Después de ahí hubo ya como parte de ya siendo Pemex Exploración y Producción una buena entidad, a fines de los 90s
pues se identifica que la toma de decisiones que se daban, que eran bien estructuradas, pero no tenían un marco sólido, un marco robusto. Había mucho conocimiento de gente que tomaba las decisiones, pero con mucho pragmatismo. Entonces deciden aquí en México, a nivel México, digamos, formar un grupo que se llama un grupo de planeación. Y nos jalaron a varios que estábamos en el campo del caso, que yo estaba en Villahermosa, nos jalaron acá digamos, a formar parte de ese grupo de planeación. Ya para entonces yo ya era gerente de planeación allá en Clave. Y entonces uno de los objetivos que nos planteamos, o que se plantearon en esa época, fue el de algo que también ha sido un paso muy importante en PMC, el de construir una cartera de proyectos y manejar la cartera como pilotaje, de ponerle, digamos, elementos por ejemplo, de capital planning para poder tomar las decisiones de dónde invertir y en qué cantidad de invertir. Entonces eso fue otra parte también muy importante en esos años a fines de los 90, que se instituyó este grupo. Sesionábamos con el director general de Pemex, el director general de Petker, José Antonio Ceballos. Entonces, y las decisiones que se empezaban a tomar ahí eran fundamentales fueron fundamentales para todo el desarrollo que vino después. También en ese momento se decidió, aunque yo no tenía ya ninguna liga con el tema, pero en esa época fue cuando se decidió la instrumentación de darle recursos a los proyectos a través de mecanismos financieros más sofisticados, como fueron los PIDIREGAS, que la mayor parte del principal, usuario de esos mecanismos era Cantarell, Singula, Gurus, era otro. Y en la región sur nos dieron un proyecto también que se benefició de esos mecanismos, que era el proyecto Delta de Rijapa, que incorporaba o que incluía el desarrollo de varios campos. Entonces eso fue también otro hito, yo creo, muy importante en el devenir de PEMS, la constitución de la cartera de proyectos. De ahí, también ya al poco tiempo, a mí me regresaron, me dijeron que el ingeniero Palacios, Ricardo Palacios, que era el subdirector de la región sur, decide jubilarse en esa época y me designan a mi subdirector de la región sur. Entonces me regreso a Villahermosa otra vez, ahora como subdirector y pues ahora un poco más a ver la administración de la región, de una manera más integral, sin duda con la producción, porque esa nunca ha dejado de ser los barriles que salen todos los días, esos son los que al final del día hacen que el negocio funcione. Eso es siempre les decía yo que los resultados financieros son consecuencia de multiplicar. Es una multiplicación, simplemente. Ingeniero, ¿será posible que dentro de sus recuerdos tenga usted presente los días previos a cuando le llamaron y le comunicaron que ya iba a ser usted director general de Pemex Exploración y Producción? ¿Dónde se encontraba? ¿Cómo recibió la noticia? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo en el año 2000 yo estaba como subdirector de ahí en la región sur.
y ya venía el cambio de gobierno, y pues cada quien en esos aspectos, cada quien ha manejado siempre sus preferencias, ¿verdad? Y obviamente yo tenía las mías, y yo, vamos, lo manifesté de alguna manera, siempre viendo desde el punto de vista particular, ¿verdad? O sea, nada que ver con la empresa. Pero cuando se da el cambio de gobierno, llega a la Dirección General de Defensa, Exploración y Producción el ingeniero Iván Pescoso, con quien había yo trabajado unos meses en el regreso de Stanford. Ya lo había yo conocido en el Instituto Nacional de Petróleo, y luego en esa época que regresé de Stanford estuve colaborando con él unos meses en una empresa que dirigía. Y total que llega a la Dirección General el ingeniero Pescoso, y después de que ya se dañan los movimientos de la estructura y todo esto, que se dan de los cambios de gestión, él me invitó a venir a México como su director de planeación. Entonces yo estuve ahí como su director de planeación de 2002 al 2004. En el 2004, en planeación también una parte, digamos, la actividad más importante sin duda era la gestión de la cartera, de proyectos y de la gestión de las reservas. Esa era la actividad más importante, las dos actividades más importantes. Entonces, con base a eso, era la asignación de capital a los proyectos. En fin, fue una etapa en la que esa actividad agarró más fuerza. Ya se había instrumentado a finales de los 90, pero en esa etapa agarró más fuerza. Ahí estuvimos, y en el 2004, a fines del 2004, lo designan al ingeniero Pescoso, lo designan director general de Pemex. Y entonces él me propone a mí para ser director general de Pemex. Y estuve primeramente como encargado del despacho un tiempo, en lo que pues se identificó con claridad que las lealtades de uno eran con la empresa, y que era lo que uno privilegiaba, y que la prioridad que siempre tenía uno era Petróleos Mexicanos. Entonces, una vez que se identifica eso, ya me designan formalmente como general, pero a partir del 2004 creo que yo estuve primero como encargado del despacho y luego ya formalmente como director general de la ESCO. Sí recuerdo, estábamos aquí en México, ¿verdad? Aquí en México un fin de semana, y el fin de semana, si no me recuerdo, fue 4 de noviembre. Que coincide con nuestros años, fue ese día que designaron a Jiquebo Ramírez Corso como director general. Yo creo que esta situación cambió radicalmente su vida, ¿no? El cambio, la responsabilidad, la interacción ahora a otros niveles fue progresivo justamente en esto que nos ha estado comentando, y ahí usted, tuvo una intervención importante justamente porque, en esa época creo que la parte del máximo histórico de producción en el país se alcanzó, y a esa parte, ingeniero, ¿qué acciones usted recuerda que eran las que usted iba produciendo para ir encaminando justamente este objetivo? Y no sé si usted, si tuviera la oportunidad de hacer algo diferente, ¿qué hubiera hecho, ingeniero?
de lo que usted en su momento tuvo la oportunidad de ejecutar. Sí, efectivamente, en el 2004 fue la producción máxima, se alcanzó la producción máxima de fútbol histórica de México. Y luego, pues algo que sabíamos que iba a ocurrir, ¿verdad? Pues era que Cantarell iba a empezar a declinar. Y de ahí la importancia de tener una cartera amplia de proyectos y de reponer las reservas y de tener una cartera de desarrollo amplia. Las reservas más importantes que traíamos en ese momento pues estaban en Cumaruxay y fue donde enfocamos. Pues el objetivo era detener la declinación de la producción, que era algo pues, que en la que tenía una influencia muy alta Cantarell. El peso que tenía Cantarell en la producción era enorme. Entonces sabía que ya, si allá nos dedicamos con gente, la verdad que una parte, por un lado, la carrera de una de las enseñanzas que uno recibe de ingenieros en los que he implementado, y luego el trabajar en equipo con colaboradores muy profesionales. Que eso es fundamental. Entonces, en las diferentes áreas que teníamos, había gente en las subdirecciones, en todas las subdirecciones, que tenían gente muy capaz. Hay gente pero en esa época, sin duda, pues había. Entonces, en todas las 4 regiones, en las áreas de planeación, en las áreas de administración, en fin, en todo el mundo era un equipo de mucha capacidad, respeto muchísimo. Y eso pues, fue fundamental para lograr desarrollar Cumaruxay, frenarla la declinación de la producción. Y así luego vinieron otros descubrimientos, otros desarrollos, quizás más importantes, Sininchuy, Xanab, Ixtalmaninc, libro que fueron de los desarrollos más importantes de esa época, que ayudaron a mantener la producción pues desde el 2007, si mal no recuerdo, al 2014, 15. Sí, y justamente, ingeniero, viene ya todo lo que es la aplicación de esos conocimientos, de todo eso que usted ha ido forjando a lo largo de su vida profesional, ingeniero. Y bueno, pasamos ya a un evento histórico también en la industria petrolera mexicana en 2008, ¿no? Como fue la creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y posteriormente viene la reforma energética en 2013. ¿Cómo percibió usted en ese momento el cambio de la industria, ¿no? De lo que era prácticamente OPEP, era quien únicamente operaba en la parte de los campos, y bueno, primero vino un regulador y posteriormente vino una reforma energética muy importante, que hasta el día de hoy rige buena parte de las operaciones que se realizan hoy en día. ¿Cómo visualizó usted esas cuestiones? Antes quisiera comentar, yo creo que es importante que una decisión que se dio en la parte exploratoria, también como parte de la necesidad de ampliar la cartera. Sí creo que es momento de empezar. Yo creo que ya partimos de eso. Y eso me lleva al tema de que a la evolución el nacimiento de una nueva era en la industria petrolera. Efectivamente, Pemex era una empresa, digamos, autorregular. No que no fuera regular, simplemente era autorregular.
existía la Secretaría de Energía que autorizaba asignaciones, autorizaba una serie de actividades que realizaban, pero no era, desde el punto de vista técnica, no tenía mucha actividad. Y en el 2008, pues, con la reforma que se dio en el 2008, que no fue una reforma constitucional, pero sí una reforma en algunas de las leyes, se crea la Comisión Nacional de Hidrocarburos y pues también Pemex se encuentra con el tema de que pues, hay que buscar las autorizaciones correspondientes. Y bueno, obviamente las perspectivas que había eran diferentes en algunos temas, pero había plena conciencia de parte nuestra de que teníamos que cumplir con la regulación. Y eso lo tratábamos había discusiones, sí había discusiones. Creo que una de las discusiones más visibles era precisamente con el tema que sin duda tiene un costo de desarrollo y un costo de extracción mayor que los campos marinos, sin duda, pero que es un proyecto desde el punto de vista de negocio rentable. Y eso, pero desde el punto de vista ya de asignaciones, viéndolo desde el punto de vista de asignaciones presupuestales a nivel federal, pues obviamente no es, aunque internamente le dediques una parte, digamos, menor a ese tipo de campos y le dediques mucho más dinero a campos como Cumaló o Simichucha, etc. Pero había que, yo siempre defendí mucho que Chicontepec era un proyecto exploratorio, no para ver si había, era para ver cómo, había que explorar cómo íbamos a operar ese campo y cómo a base de experiencia ir reduciendo los costos, cosa que Estados Unidos hizo con mucho éxito, con la aplicación, con las actividades que empezaron en esos mismos años en el shale, y que después les ha dado incrementos de producción famosos. Entonces, pero sin duda la relación con la CNH, aunque había diferencias, había, reitero, pleno conocimiento y plena conciencia que teníamos que tener una regulación. Entonces, y luego pues ya con la reforma, yo creo que algo muy importante es que desde que, yo creo que desde siempre, pero ya de manera más estructurada, desde que se crean las 4 subsidiarias de Pemex en el 91, se empieza digamos una aplicación de una tendencia a hacer de Pemex una empresa competitiva. Entonces, en todos sentidos, esto quiere decir que Pemex tenía que tomar decisiones primero con sentido de eficacia, de eficiencia, de capital, de desarrollo de gente. Eso era el desarrollo de las personas, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de su desarrollo personal. Yo creo que eso fue una estrategia que se vino dando desde esos años. Y obviamente cuando viene la reforma, es decir, pues, van a entrar otras empresas, vamos a competir sin problema, porque Pemex tiene las capacidades, o sea, los mexicanos tienen las capacidades que residen en su gente, aparte de que las cuencas petroleras mexicanas son
son bastante prolíficas, pero la importante de competir es la gente. Y Europa estaba muy encaminado ya, estaba muy encaminado para poder hacer. O sea, y la idea es esto, o sea, no es necesario que la ley prohíba que alguien más venga, ¿no? Si viene, le voy a competir. Y justamente, ingeniero, en este sentido, perdón, ¿cuál considera entonces, durante toda esta etapa como director general de Pemex Exploración y Producción, el mayor éxito profesional que usted considera logró? ¿Cuál fue la motivación que justamente hubo detrás de eso para poder conseguirlo? Sí. Pues, yo no considero que yo tenga un logro personal ninguno. O sea, todo lo que se hizo durante ese periodo fue producto de un trabajo de equipo. O sea, eso fue increíble. Pero quizás si tuviera yo que mencionar uno que, reitero, también es parte del trabajo de equipo, fue el de preparar gente. Yo creo que eso es lo básico, por ejemplo. Hicimos unas estructuraciones, creo que desde el punto de vista organizacional, creo que la formación de los activos ha sido, creo que es un éxito, porque la forma de cómo administrar más de cerca los campos petroleros. Pero sobre todo, reitero, es la incorporación de gente y la formación de la gente. Yo creo que son de las cosas más importantes que uno puede aprender, reitero, en colaboración con todo el equipo de gente que formamos. Yo creo que de la mano del ingeniero hay otra etapa que justamente refrenda esa cercanía con la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue en esa época también regresar, ya estando ya usted como director general de PEP, a dar clases. ¿Cómo vivió esa etapa? ¿No? Porque justamente, pues, hablando de la parte de formación de activos, hablando de formación de personal, de que justamente el valor, ¿no?, que se le da a partir de la empresa es su gente. ¿Cómo recuerda también esas épocas, ingeniero? ¿Cómo lograba usted conjuntar sus responsabilidades en ese tiempo? Sí, yo traía una idea que conservo, la tengo todavía, y era mi objetivo, ya con ese bagaje, con lo que había avanzado la legislación en México, etc. Mi objetivo ya era poder, transmitirles a los estudiantes de ingeniería petrolera una visión más integral de lo que eran las diferentes facetas del negocio petrolero. Y pues, con las limitaciones que sigo teniendo, ahorita mencionaré algo que dada la estructura y cómo se lleva a cabo las actividades dentro de Petróleo Mexicano, hay cosas a las que uno no tiene acceso, ni tiene una necesidad de ver, alguien más las ve. Y eso, ahorita voy a decir, después hacen falta. Entonces, pero esa era mi intención, por eso regresé a dar clases, para transmitir esa visión integral del negocio petrolero, que los alumnos tuvieran, y que tuvieran, ya, o sabiendo lo que venía con la reforma, transmitirles también a los alumnos la convicción de que podíamos obtener, y que salieran con esa convicción desde la escuela, de que no daríamos de ver nada, que teníamos capacidades para competir con la que y creo que el tiempo ha dado
A ese respecto, y bueno, pues sí, ¿no? Mucha de la gente, sobre todo de las últimas incorporaciones que se lograron en su momento a Pemex, fueron justamente producto de esa generación que todavía le tocó a usted formar, ¿no? Y yo creo que es un motivo de orgullo adicional en usted haber contribuido en esa parte, ¿no? De que, bueno, pues esos estudiantes que a lo mejor en su momento veían ahí con todo lo que eran las materias, las tareas que a lo mejor usted le dejaba, haya dejado un legado precisamente también hacia ellos en esta forma, ¿no? Y yo creo que eso es también un motivo adicional ahí para tener en cuenta. Sí, sin duda, yo creo que sí es una gran satisfacción, pero y sí quisiera recalcar que yo soy seguidor digamos, de la filosofía de que cada quien es dueño de su estilo, como decía siempre un amigo, que nadie sabe lo que está en el yo creo que eso es algo que tenemos que tener en claro. Y eso también me enseñan algunos de los jefes que podemos usar. Es lo que vayas ganando, te lo vas a tener. O sea, no le echas a nadie, ni tampoco ni la culpa de que no te lo ganas, ni el reconocimiento de que te lo dieron, que te lo regalaron. Entonces, lo que tú vas ganando, eso es el individualismo para mí es fundamental. Y yo creo que también parte de la superación propia, ¿no? que uno va haciendo, de los cambios que uno va teniendo y aprendiendo a lo largo de la vida que veo, yo creo que son fundamentales también para ir sobrellevando nuevos retos, nuevos aprendizajes, y de esta forma, bueno, pues, yo quisiera ligar esta parte del cambio, del aprendizaje que veo. Bueno, pues a partir de 2014, bueno, pues viene una nueva etapa en su vida, creo. Y bueno, posteriormente ya se incorpora ya como director general de Petroval. Y a ese respecto, ¿qué considera usted que es lo más importante para poder ser un líder ingeniero? Para poder encabezar grupos multidisciplinarios de trabajo, a veces conciliar diferentes intereses, visiones, metodologías, porque, pues, como dicen, cada cabeza es un mundo, y poder coordinar, conjuntar todos los esfuerzos, pues requiere de ciertas técnicas y de conocimiento. ¿Qué considera usted? Sí. La verdad es que nuestro mundo, mi mundo profesional, hasta el 2014 era todo mexicano. Pero cuando viene la reforma, yo salgo de tenis, lo primero con lo que me encuentro fue con una oposición muy fuerte de la muchacha que nos ha ayudado aquí en la casa, que fue la primera que protestó. Y tampoco va a estar aquí todo el día sentado. le digo a la esposa. Y entonces, pues, ese y un amigo, un paisano, a ti, ese nombre, vete a Estados Unidos, tengo ahí un sobrino de juguete a dar una vuelta, que tenía que hacer. Y fui, efectivamente. Y esta persona estaba muy metido en los temas de los fondos de inversión. Tenía buenas relaciones en esa parte. Y total que ahí, yo, la verdad es que yo no tenía una idea clara de si me iba a dedicar a clases o iba a tratar de arrancar una consultoría o qué iba a hacer. Y finalmente, con la forma se abre la posibilidad de decir, bueno, pues yo creo que hay que buscar una posibilidad de buscar inversionistas que quisieran entrar a la industria petrolera aquí en México a invertir en la parte de explotación de producción. Y eso fue una área en la que yo enfoqué durante todo el año sabático que tenía que cumplir, también por ley, a buscar dónde había interés para invertir en este curso.
y por un lado, y por el otro lado a formar a la empresa. A formarla quiere decir a buscar a la gente que quisiera colaborar también. Entonces a eso me dediqué yo ese año. Y una vez que cumplí yo el año, pues coincide con el lanzamiento de las rondas, de las primeras rondas petroleras, y aquí en el grupo Oval, el licenciado Valles, pues había decidido, digamos, incursionar en este negocio, y con ellos, logramos arrancar esta empresa que es Petroguay, que es una empresa que está enfocada, pues, fundamentalmente al análisis de oportunidades, y hasta ahora no hemos logrado ser operadores, dadas las restricciones que puso que se pusieron para que las NH les estudiaran rondas, pero y eso nos ha obligado también a otras experiencias, a operar en sociedad, a operar en consorcio, que ha sido toda una experiencia también para nosotros. Primeramente con una compañía norteamericana, bueno, primeramente buscando quién quisiera ir con nosotros, porque no fue fácil. De hecho, la ronda 1 la tuvimos que dejar pasar porque no encontramos con quién ir, que tuviera las calificaciones de operador. Ya en la 2 sí logramos ir con una compañía norteamericana, y que luego a los años, hace un par de años, decidió vender también y ahora tenemos suscripciones con una compañía. Sigue siendo la misma empresa mexicana, con estamos asociados, pero que es propiedad ahora de una empresa petrolera rusa. Entonces eso también ha sido una parte muy importante en la que hemos aprendido. Y la otra parte en la que ha sido muy relevante para mí es que en una empresa como Petróleos Mexicanos, donde había un área de administración que atendía toda la parte de relaciones laborales, otra área de finanzas, que era la responsable de conseguir los recursos financieros. En estas empresas pequeñas, como Global, pues ahí es todo. Hay que embargar todo. Y eso también ha sido un reto muy importante para mí. No tanto la parte laboral, porque ya somos una empresa muy pequeña, pero sí la parte financiera. Y yo creo que respecto de eso, ingeniero, la capacidad de reinventarnos todos los días, ¿no? Y de no tener miedo justamente a afrontar nuevas oportunidades, yo creo que es fundamentalmente lo que va construyendo también nuevos caminos, ¿no? Y que a veces cuando se van cerrando algunas oportunidades podamos seguir caminando e incluso tener nuevas formas de desarrollarnos, ¿no? No necesariamente significa que es el final del camino. Sí, no, yo creo que una de las características principales que yo creo que debemos de tener los humanos, los seres humanos, es la capacidad de adaptación, que hay que adaptar a un creen. Definitivamente, pues esta primera parte de la entrevista, bueno, pues fue enfocada justamente a que nos compartiera la parte de su etapa profesional, pero también el ingeniero Carlos va a decir, bueno, pues usted ha fungido de manera muy importante de lo que es el Colegio de Tratadores de México. ¿Usted recuerda cómo fue que comenzó a integrarse de primera mano al colegio? Sí, la primera, creo que en los años del Instituto Mexicano de Petróleo, en 74, 75, el colegio empezaba a tener presencia. Creo que si mal no recuerdo, en el 73
se había constituido por iniciativa de ingenieros también muy famosos, el ingeniero Carlos Orozco, el Alberto Lastra, Domínguez, entonces todos ellos yo creo que tenían muchas inquietudes de lo que debía ser un colegio, cómo debía participar el colegio en las actividades gremiales y en las decisiones que se tomaban para la industria. Yo recuerdo muchas discusiones en los primeros años del colegio. Una de las discusiones al cambiar México de estatus, primero haber sido un país exportador hasta el 67, 68, y luego convertirse en un país importador de petróleo, y luego en los 70 con el desarrollo del mesozoico, primero en Alfonso y luego en el Banco, volver a ser exportador, pues que se dieran las discusiones en el seno del colegio de si debíamos exportar, no debíamos exportar, hacia dónde tenía que dirigirse la industria. Todo eso fue para mí no es algo que yo empecé a descubrir gracias a la cercanía que tenía yo con ingenieros como Seche, Paz, ayer el Instituto Mexicano de Petróleo, que ellos participaban en la las actividades. Entonces eso, y luego pues así que yo desde que terminé la carrera prácticamente de miembro del colegio, y luego pues participando en las conferencias, participando en las actividades que realizaba el colegio, tratando de presentar algún artículo, y luego ya en la parte de la dirección digamos, en los comités ejecutivos del colegio, primero a nivel local allá en Villahermosa, y luego ya a nivel nacional. Y bueno, tuve la fortuna también de poder contribuir también con una parte importante que fue la construcción de la sede del colegio que se construyó en esos años que me tocó a mí ser presidente. A ese respecto, ingeniero, pues sabemos que era prácticamente un terreno baldío lo que había en esos años. Otros presidentes ya habían encabezado pues, una parte de una limpieza, pero el verdadero esfuerzo mayor cuando fue ya la construcción de la plancha del cimiento sobre el cual se edificó el colegio, porque bueno, es importante mencionar que está todas esas zonas de terreno irregular, y bueno, se tuvo que gestionar una planificación adecuada para poder sostener las instalaciones que tienen. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo la vivió? Porque, bueno, tenemos presente, ¿no?, la creación de un comité pro construcción del Colegio de Ingenieros Petroleros, pero ¿cómo visualizaba? ¿Cómo vio en un principio cuando llegó el terreno y luego cómo fue surgiendo ya la idea del desarrollo de las instalaciones que tenemos hasta el día de hoy? Sí, creo que en la primera noticia que yo tuve de esto fue que estando en Villahermosa, el ingeniero de Napoleón, que era el presidente nacional del colegio, me pidió que viniera yo a una reunión donde se iba a formalizar la cesión del terreno, que era propiedad de Pemex, de los mexicanos, y que se lo iba a ceder al colegio. Había abordado eso. Entonces eso fue, me tocó participar en esa reunión que ya se escribió en el colegio, etc. Ya estando, ahora sí que teniendo la propiedad, pues el siguiente tema luego era empezar a generar fondos para poder emprender la construcción, al mismo tiempo hacer un diseño. Luego hubo en un momento de
pues, crítico, ¿verdad? Que se identificó que no solo era un terreno irregular, sino que además pasaba una falla, una falla geológica o alguna deformación que había que atender desde el punto de vista estructural. Entonces ya se consiguió que no se iban a poder construir ahí edificios altos, más que de un nivel, que había que precargar el terreno para que se aceptara lo que tenía que aceptarse, y luego ya con base a eso también hacer una construcción que fuera adecuada, tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de vista de cargas que iba a generar en un grado y en otro. Y efectivamente se constituyó un comité, si mal no recuerdo, una de las personas que tuvo bastante actividad en ese tema fue el ingeniero Teodoro Gutiérrez, para que se pudiera lograr él y otros ingenieros y luego empezar a pues también tener los fondos necesarios para llevarlo a cabo. También yo creo que era un paso importante que se dio para las asociaciones y para el colegio, las asociaciones profesionales, fue que de alguna manera dejaron de ser, eran muy dependientes de Pemex Petróleos Mexicanos desde el punto de vista financiero. Eso fue un logro, yo creo, que se logró en esa época, de separar las cosas y de que tuvieran autonomía financiera las asociaciones. En ese sentido, el colegio ha sido muy exitoso y ha tenido muy buenas administraciones que han logrado que ahora se tuviera el capital suficiente para la construcción de un préstamo que nos hicieron. Se reintegró pero esa fue la forma como se consiguió hoy finalmente pues para el servicio de comercial. Y justamente es una instalación que perdura hasta el día de hoy, que todavía, bueno, pues vamos precisamente a tener la oportunidad de contar con su participación en un panel que se va a hacer. Y bueno, pues ha sido protagonista de diversos eventos, ha llevado muchas personalidades, ¿no? Y en buena medida fue justamente debido a tener la decisión de emprender, de generar cosas nuevas, ¿no? Porque a lo mejor yo creo que en su momento hubiera sido más fácil cederle la oportunidad a otra persona. Y qué bueno que se tuvieron las condiciones en su momento para que pues, pudiera llegar al puerto de instalación que está teniendo. Sí, pues así como dicen, las oportunidades nunca acaban. Hay que, en el momento en que se dan, hay que echarse para adelante. De acuerdo, ingeniero. Pues vamos llegando ya a la última parte de la entrevista, y antes de concluir esta parte, quisiéramos, pues con esta visión que usted ya ha tenido de un cambio importante en la industria petrolera desde sus inicios, ha vivido transformaciones, reformas, ¿algún consejo que usted pudiera entregarle ahorita a nuestros jóvenes ingenieros del futuro, ¿no? Los que están estudiando, los que están ingresados, que les permitiera justamente desarrollarse? Pues lo principal es que se preparen bien. Yo creo que durante la época de estudiantes ponga todo su capacidad para prepararse, para salir con una preparación de experiencia sólida, porque el maestro hace su parte, sin duda, pero yo creo que la parte de la que hace el alumno. Entonces eso yo creo que es hay que dedicarle, hay que tomarlo con seriedad, yo creo. Y esa es una condición. La segunda es que no se pongan límites.
ningún límite, de ningún tipo. Y tercero, que tengan confianza en sí mismos, que no le deleguen parte del devenir de su vida a nadie, que tomen la responsabilidad de sí mismos, de su desarrollo integralmente. Eso serían, digamos, las recomendaciones que yo haría. Muchas gracias, ingeniero. Pues con esto pues vamos concluyendo nuestra entrevista, ingeniero, y antes de cerrar esto quisiéramos saber si hay alguna reflexión, algún comentario último que usted quisiera otorgar en esta entrevista. Sí, pues fundamentalmente creo yo que estamos viviendo épocas muy retadoras para la industria en general en el mundo. Por supuesto, México es una parte, digamos, importante del desarrollo de la industria en el mundo. También está, digamos, inmerso en estas condiciones que estamos hoy viviendo. Hay tendencias importantes digamos, que hacen ver que los combustibles fósiles en general no son una mejor opción para el futuro, pero que sin embargo hoy siguen siendo la opción más que contribuye con la mayor parte de la energía que el mundo consume, y que esa condición no tiene hoy una alternativa sólida, no tiene hoy una alternativa que permita decir esto tiene que cambiar de la noche a la mañana, como algunas gentes desean. Todo el mundo quisiéramos eso. Hay temas que son indiscutibles, como si nadie quiere dañar al planeta, nadie quiere que haya pobres, pero tenemos que ser lo suficientemente creativos para identificar soluciones en ese sentido, no más retórica. Tienen que haber acciones que nos lleven a eso. Entonces, yo creo que hay que continuar preparándose. Yo creo que la industria petrolera sigue existiendo, tiene que hacer las cosas de manera diferente. Sin duda, no es aceptable que lastimemos sin duda al planeta. No es aceptable que algunas comunidades se vean afectadas por la industria. No es aceptable que seamos diferenciadores, que no seamos incluyentes. Yo creo que en todos esos aspectos hay que continuar avanzando. Yo creo que todavía tenemos mucho que darle a la humanidad. Esos comentarios. Aparte de eso, pues darles un saludo a todos nuestros compañeros colegiados, ¿verdad? Que reiterarme a sus órdenes como amigo, como compañero. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Le agradecemos haber cedido un espacio de su agenda. Sabemos que es bastante complicada por momentos, pero a nombre del Consejo Directivo Nacional, del Colegio de Ingenieros Petroleros, pues agradecerle haber participado en esta entrevista del orgullo de ser colegiado. Y bueno, pues a nuestros colegiados agradecerles su tiempo y desearles un excelente día. Muchas gracias a ustedes. Ya saben que aquí tienen tu casa. Gracias, ingeniero.